en un máximo de 2 minutos. Así, corto. Máximo de 2 minutos y lo van a enviar a mi correo. Ya les voy a colocar acá yo las otras instrucciones. Bueno, entonces miren, les voy a mostrar acá un video sobre un experimento. Los experimentos son sobre movimiento. Entonces, escojan ustedes un experimento así sencillo, pero que hable sobre movimiento. Puede ser movimiento horizontal, vertical, parabólico, circular, ondulatorio, todo. Media vez ustedes expliquen algo sobre movimiento, algún tipo de movimiento, entonces es válido. Entonces miremos el siguiente video. Por favor, me confirman. ¿Sí lo escuchan? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces observemos. Bueno, ahí está. Este es un experimento sobre el movimiento. Si ven ahí, es un movimiento vertical. Ahí podemos ver la caída de la moneda. Entonces, miren, ¿qué partes va a llevar su video? O sea, específicamente. Primero, ¿qué fue lo que salió en el video? La introducción. Sí, introducción. Va, pero ¿qué? los materiales que utilizó. Antes de los Lo que materiales, vamos a utilizar. antes de los materiales salió algo. ¿Qué salió antes de los materiales? Salió el nombre del experimento. Si el experimento que ustedes escojan no tiene un nombre, colóquenle ustedes un nombre. Debe de llevar un nombre. Luego, los materiales. Obviamente, el experimento y una explicación breve de qué es lo que sucede, ¿verdad? Esas son lo que debe de llevar su video, en un máximo de 2 minutos, ¿verdad? Es corto. Ahora, ustedes van a enviar el video al correo jose.lopez.2015-01236@gmail.com. A ese correo lo van a enviar. Esa es la dirección. En el asunto van a colocar experimento. Como ustedes son de quinto bachillerato. ¿Sí? Experimento quinto bachillerato. Y en el cuerpo del mensaje van a colocar su nombre completo,
¿sí? Porque en el video no van a decir su nombre, porque eso les quitaría. Entonces dicen, buenos días, mi nombre es... Eso ya les robó segundos. Entonces, en el video, directo, al asunto. Mi nombre del experimento es tal, tal, los materiales son, este es, lo hacen y explican por qué sucedió lo que se puede observar, ¿verdad? En 2 minutos. Entonces tienen que ser bien breves para poder hacer. Si se pasan de los 2 minutos, entonces ahí ya tienen deducción de puntos. Adicional. 2 minutos, dijo profe. 2 minutos, sí, 2 Ok. minutos máximo. Gracias. ¿Para cuándo es eso? ¿Cómo? ¿Para qué fecha es eso? Límite el martes. Eso está en la hoja de trabajo. Como la hoja de trabajo se entrega los martes. Profe, disculpe, y tenemos que hablarlo. Sí, tienen que hablar. Todo es hablado y se tienen que ver ustedes en el video. No pueden salir solo sus manos, no, se tienen que ver ustedes. Y no podemos poner la explicación entonces, escrita. Lo podría hacer, pero entonces le estoy dando chance a que no se exprese. Si quieren lo pueden hacer. Como ustedes son bachilleres, si quieren lo pueden hacer y editen su video, ¿verdad? Así como está con el nombre de su experimento, los materiales. Pero obviamente siempre dejándole unos segundos, va para que se pueda leer. Porque tampoco lo voy a leer yo en 1 segundo. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. Profe, Sí. respecto a cuál se podría del experimento, o sea, cuál agarraríamos sobre eso, lo que usted está hablando. Es sobre movimiento. El experimento es sobre movimiento. Está bien, gracias. Sobre la Cualquiera. ley de inercia, ¿verdad? profe. No. El que yo mostré habla de la ley de la inercia, pero específicamente estoy mostrando movimiento vertical. Entonces, puede ser cualquier experimento, media vez expliquen algo sobre movimiento. Movimiento horizontal, Con las circular, leyes de movimiento, puede ser cualquiera, pero con las leyes de movimiento. cualquiera. No específicamente de las leyes de movimiento, sino que hable de movimiento. ¿Sí? Que usted observe algún movimiento. No sé si ahí quedó Profe. claro. Sí, dígame. Yo acabo de entrar. Ay, Dios mío. Tómele captura y tal vez me escribe después para explicarle, porque si no, voy a volver a explicar y pierdo tiempo. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno. Entonces, miren, como adicional, van a hacer un trifoliar. Entonces, en el trifoliar, ya solo parafrasean lo que ya colocaron, ¿verdad? Sus materiales. Por eso les decía que en el video ustedes hablaron, porque van a hacer su trifoliar, entonces ahí va a estar la parte escrita. Entonces, Sobre así, lo mismo del experimento, ¿verdad, profe? exacto, de lo mismo del experimento. Sí. Bueno, ¿alguna duda con respecto a eso? No. No, bueno. Yo espero que no. Ahora voy a regresar. Y vamos a ver otro video. ¿Okay? Si no me da tiempo de explicar, a menos que puedan ver esto. Bienvenidos al biotutorial de física. En este video veremos el tema de conceptos de rapidez y velocidad. Para comprender ambos conceptos, primero debemos conocer y diferenciar lo que es una magnitud escalar y una vectorial. Un escalar es una magnitud numérica, como por ejemplo, una masa de 10 kilogramos o una distancia de 25 metros. Dichas magnitudes solo poseen un número. Una magnitud vectorial es diferente, ya que al hablar de un vector nos referimos a él con una magnitud numérica y además una dirección, como por ejemplo, un auto que se mueve cierta cantidad de metros hacia el norte, o incluso referirnos a la dirección de manera más precisa, como 25 unidades a 45 grados. De esta forma, las cantidades vectoriales poseen un número y una dirección. Ahora entonces, podemos entender a la rapidez como un escalar,
y se define como la distancia recorrida en un intervalo de tiempo determinado. Su fórmula es rapidez igual a distancia sobre tiempo, y sus unidades son metros sobre segundo. Por ejemplo, ¿cuál es la rapidez de una persona que recorre 42 kilómetros en 2 horas? Rapidez es igual a 42 kilómetros dividido entre 2 horas. Esto nos da 21 kilómetros por hora. Nos damos cuenta que la rapidez no tiene signo ni dirección, ya que es un simple escalar. Por tanto, el concepto de velocidad lo podemos comprender como una magnitud vectorial y se define como desplazamiento total sobre intervalo de tiempo. Su fórmula es velocidad es igual a x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. También se mide en metros sobre segundo. Y al ser un vector, toma en cuenta la dirección de su movimiento. Por ejemplo, un auto que se mueve con cierta velocidad hacia el norte, o decir que se mueve hacia el oeste. Sin embargo, en física empleamos términos más precisos para referirnos a la dirección, tal como decir que se mueve 45 grados con respecto al eje X. Esto es, que en vez de decir que un móvil se mueve hacia el norte, podemos interpretarlo que se mueve con una dirección de 90 grados. Y también, en lugar de decir que se mueve hacia el oeste, podemos interpretarlo como 180 grados con respecto al eje de las X. De esta manera diferenciamos lo que es rapidez, diciendo que rapidez únicamente es un escalar, y velocidad, diciendo que se trata de una magnitud del tipo vectorial. Bueno, ¿alguien que me comente acerca de qué trataba el video? Sobre la rapidez y la diferencia entre rapidez y velocidad. Muy bien. Así, brevemente. Miren, estos conceptos se relacionan igual con la distancia y con el desplazamiento. Y podemos ver, ¿verdad?, que la rapidez se relaciona con la distancia y la velocidad se relaciona con el desplazamiento. ¿Cuál era la otra característica? Que tanto la rapidez y la distancia son escalares. Eso quiere decir de que solo tienen una magnitud y una unidad de medida. Y en cambio, la velocidad y el desplazamiento son vectores. Es decir, que además de tener magnitud y unidad de medida, deben de tener una dirección y sentido, ¿verdad? Y acá, para la dirección y sentido, ustedes pudieron ver en el video de que no solamente nos está hablando de norte, sur, sino también los ángulos, ¿verdad? Deben también interpretar los ángulos. Por eso es de que estuvimos viendo también los vectores, ¿verdad? Para que podamos reconocer toda esa situación. Desde acá podemos ver así brevemente cada uno de los efectos que ya dijimos, ¿verdad? Con respecto a la velocidad y rapidez. Velocidad es vector, rapidez es escalar. Tienen una similitud de que ambas hablan de la longitud sobre el tiempo, ¿verdad? La diferencia es a qué longitud se refiere. La velocidad al desplazamiento y la rapidez a la distancia. Y como las ecuaciones, miren, para la velocidad, la v es más como una v en molde. Y para la rapidez, es como una v en carta. Entonces vemos, miren, velocidades, dice. ¿Alguien sabe qué significa ese triangulito? ¿No? ¿Un cuadrante? No. Pues ahí habíamos visto algo y era esto, miren. Cuando salió en el video esta ecuación, decía x final menos x inicial. Cuando está el triángulo,
Primero vamos a decir que ese triángulo se llama delta. ¿Sí? Delta. Pero ese triángulo significa una diferencia de un valor final y un valor inicial. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la posición X. X se refiere a la posición del objeto que está en movimiento. ¿Sí? La posición. Entonces esto significa posición final menos posición inicial. Dividido el tiempo. Para el tiempo, también podemos hablar de tiempo final y tiempo inicial. ¿Verdad? Esa es la ecuación de la velocidad. Y ese delta X es el desplazamiento. Sé que si a ustedes les piden calcular el desplazamiento, ¿cómo se va a calcular el desplazamiento? Restando la posición final menos la posición inicial. Y ahora, para la rapidez simplemente se dice que su ecuación es distancia dividido tiempo. Y así. No sé si ya anotaron estas dos ecuaciones porque les van a servir. ¿Sí? Ya, profe. Muy bien. Vamos a ver estas que son gráficas. Todas las que están acá son gráficas. Posición, tiempo. Entonces vemos que la posición está en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Y tenemos 4 puntos marcados: A, B, C y D. Bueno, vamos a hablar de encontrar, miren, el desplazamiento en los puntos A y B, en los puntos B y C, y en los puntos C y D. Bueno, entonces vamos con los puntos A y B. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder encontrar el desplazamiento en cada uno de esos puntos? Primero, observemos en dónde están los puntos. Y como el desplazamiento habla de posición final, ¿sí? O sea, posición final menos posición inicial. De eso habla el desplazamiento y esa es su ecuación. Entonces, lo que voy a reconocer aquí es la posición en que está cada uno de esos puntos. Entonces vemos. En el primero, que es A y B, vamos a reconocer a la posición final, a la del punto B. Entonces miren, ¿cuál es la posición del punto B? Tres kilómetros. 3 kilómetros. Entonces decimos 3 kilómetros. ¿Y cuál es la posición del punto A? 0 kilómetros. 0. Correcto. Entonces decimos 3 kilómetros menos 0 kilómetros. ¿Y cuánto es 3 menos 0? 3. O sea que entonces el desplazamiento entre los puntos A y B es de 3 kilómetros. Ahora, entre los puntos B y C. Podemos observar de que el punto B y C están en la misma posición. O sea que tendríamos la posición final, 3 kilómetros. Y la posición inicial, 3 kilómetros, porque ambos están en el mismo. 3 menos 3, 0. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la línea está totalmente recta? Entonces, ahí es en donde introducimos el concepto de reposo.
Cuando hablamos de que un objeto está en reposo, esto se refiere a ausencia de movimiento. Es decir, que algo no se está moviendo. Y ahora vamos con el C y D. Desubicamos. El D como la posición final. ¿Cuál es la posición final entre los puntos C y D? 5 kilómetros. Muy bien, 5 kilómetros. Menos. ¿Y cuál es la posición inicial? Que es el punto C. 3 kilómetros. 3 kilómetros. Igual. ¿Cuál es el desplazamiento entonces? 2 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que se va a calcular el desplazamiento entre dos puntos. ¿Verdad? La posición final menos la posición inicial. Bueno, ahora calculemos la velocidad. Coloquemos la velocidad entre los puntos C y D. Entonces, de la velocidad recuerden de que es como la V. Bueno, desde ahí tenemos. Recuerden que la velocidad es el vector. Entonces decimos posición inicial, posición final menos posición inicial. O sea que tendríamos 5 kilómetros menos 3 kilómetros. Así. Y ahora el tiempo. Entonces, para el tiempo vamos a observar acá. Miren, que la posición final es ¿cuánto? 30 minutos. 30 minutos. ¿Y la posición inicial? 20 minutos. 20 minutos. Entonces, eso es lo que voy a colocar acá. 30 minutos menos 20 minutos. Desde ahora voy a hacer las restas. Entonces ya sé que 5 menos 3 es 2. Entonces tengo 2 kilómetros. Bueno. Y ahora 30 menos 20, 10. Entonces tengo 10 minutos. Entonces, ¿cuánto es ahí? Solo me falta la división. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Es 2 dividido 10, no 10 dividido 2. 0.20. 0.20. Y por las unidades de medida, vemos que tenemos kilómetros por minuto. Eso quiere decir de que el objeto que se va moviendo entre los puntos C y D avanza 0.2 kilómetros cada minuto. Si, por ejemplo, estuviéramos observando el objeto o estuviéramos diciendo, por ejemplo, bueno, tal vez es un vehículo que va hacia la Mate, por ejemplo, y nosotros estamos ubicados en el Carmen. Entonces ahí hablaríamos de hacia qué grado se dirige esa velocidad de ese desplazamiento, ¿verdad? Aquí como solo lo estamos viendo como de una forma gráfica, entonces no estamos mencionando la dirección que tiene. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Cómo calcularlo? ¿Sí? Muy bien. Entonces así estamos el día de hoy, así terminamos.